Olá, seja bem-vindo em nosso canal. Eu sou o pastor Darcio. Y yo, Nilsa, Estamos acá para mais conociendo más para vivir mucho más la palabra de Dios. Y invitamos a todos para estar con nosotros en nuestra comunidad por internet. Que sea muy bienvenido en nuestra comunidad. Creer que tenemos estudios en viernes y adoración en familia a los domingos. Y también pedimos a todos que participen también con nosotros en nuestras reuniones de oración mensuales. Entonces, ahora en martes 6, tenemos nuestra reunión de oración. Agréguese a nosotros y vamos juntos a llevar la palabra de Dios a todos los pueblos, lenguas y naciones. Sé parte de este con nosotros. Entre con nosotros en YouTube, en Facebook, en Instagram. Estamos todos allá y 24/7 en radiovineyard.net, nuestra radio por internet, y vamos a alabar al Señor todo el tiempo. Amém, amém, aleluia. Aí vamos, e aí vamos. Cerramos uma série de 12 estudos sobre o regresso de Jesús. Hablamos de esto, hablamos de la promesa de la vida eterna, hablamos de la nueva Jerusalén, ¿verdad? Pero, ¿cómo conquistar esto? La verdad es que podemos decir que la conquista del infierno está fácil, ¿verdad? Tenemos dos caminos para conquistar el infierno. Lo primero es ser malvados, desobedientes a las leyes, matar, robar y dañar a los otros. Esto nos lleva directito al infierno. Y la segunda es sermos buenos. Ah, pastor, si soy bueno, me voy al infierno. Mira, si es bueno, si hace cosas buenas, hace buenas obras, ayuda a las personas, obedece la ley y solo hacer el bien a las demás. La verdad, este es el segundo camino que te lleva al infierno. Pero pastor, ¿cómo puedo no ir al infierno? Usted me preguntaría. Y yo te diría, mira, solo tiene un camino. Y el camino es el nuevo nacimiento. Solamente con el nuevo nacimiento podemos ir o no, podemos dejar de ir al infierno e irnos al cielo, ¿verdad? Pero usted me preguntaría, ¿qué significa nacer de nuevo? ¿Qué es el nuevo nacimiento o la regeneración? El nuevo nacimiento es un acto exclusivo de Dios en la vida del hombre, transformando su inclinación al mal en una disposición para hacer el bien, capacitado a través de lo Espíritu Santo, sí, el Espíritu Santo del Señor, para hacer lo que es correcto ante sus ojos. La verdad es que el hombre debe nacer de nuevo, es decir, la necesidad de la regeneración. Es uno de los puntos centrales de la teología cristiana, la regeneración del hombre. Desafortunadamente, muchos cristianos no tienen correctamente lo que es la regeneración y el nuevo nacimiento, y por lo tanto no se dan cuenta de su significado fundamental como establece la Escritura. Y vemos esto en Juan capítulo 3, versículo 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Bueno, es bueno que usted tenga una hoja, que usted tenga una pluma y
escriba todos los versículos para poder leerlo en su Biblia. No se olvide de esto. Tiene que leerlo en su Biblia. En este texto vemos la pregunta de Nicodemos sobre cómo es posible que el hombre nazca de nuevo. Sigue siendo la pregunta de muchos hoy, ¿verdad? Sigue siendo esto. Pero la regeneración solo puede ser hecha por Dios. Por Dios. Vemos entonces, ¿hay alguna diferencia entre la regeneración y el nuevo nacimiento? Usted me preguntaría esto. La verdad, la Biblia usa tanto el término regeneración como la expresión nuevo nacimiento. La verdad son sinónimos para referirse a la transformación radical obrada por el Espíritu Santo en la vida de los redimidos, ¿verdad? La palabra regeneración en el Nuevo Testamento se aplica 2 veces. El primero, vemos en Mateos capítulo 19, versículo 28. Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la generación, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. La verdad, este primer texto habla de una condición escatológica, ¿verdad? Cuando Jesús habla del final de los tiempos. Entonces, es la primera vez que el Nuevo Testamento habla sobre la regeneración. En la segunda, vemos en Tito capítulo 3, versículo 5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. O sea, aquí Pablo habla en el sentido de salvación. La expresión nuevo nacimiento y otras relacionadas con ella, como ser vivificados, nacer de Dios y otras, también se usan en el Nuevo Testamento para transmitir la misma verdad y sirven perfectamente a propósito de indicar un cambio drástico en la vida del individuo. En la vida del hombre va a tener o tiene que tener un cambio drástico. Pero el nuevo nacimiento en la Biblia, ¿cómo vemos esto? La doctrina del nuevo nacimiento se presenta a lo largo de la Biblia. Incluso en el Antiguo Testamento, escrituras señalan la necesidad del hombre de nacer de nuevo. El Antiguo Testamento habla sobre esto también. Vemos, por ejemplo, en Salmos capítulo 51, versículo 5. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. O sea, el ejemplo de Salmo 51 encontramos al salmista David hablando de la condición natural del hombre pecador. O sea, el pecado original. En este salmo está señalado el pecado original, que significa el pecado derivado de nuestro origen. Es decir, que la pecaminosidad marca a todos los hombres sin excepción desde su nacimiento, haciendo que su corazón se incline al mal
antes incluso de cometer algún tipo de pecado. Este es lo pecado que heredamos de Adán y Eva. Este es el pecado original, el pecado que el niño empieza a nacer, ya lo tiene. Y vemos que David habla esto, que cuando nosotros fomos criados, ¿no? O por nuestros padres, su papá y su mamá, ellos nos geraron o regeneraron en pecado. Es lo que David habla acá. Y él sigue hablando sobre esto en Salmo 51, versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. O sea, poco después, reconociendo la total depravación del hombre, el salmista comprende que solo la intervención divina es capaz de capacitar al hombre para hacer lo recto ante Dios, mediante a un nuevo corazón puro y la renovación de un espíritu recto. David sabía de esto, David entendía esto y tenía la seguridad que tenía que tener una renovación, tenía que tener un nuevo nacimiento, tenía que tener sido vivificado por Dios. David tenía esto muy en claro, ¿no? Se te puede dar una sugerencia, sigue leyendo todo el Salmo 51 y usted va a ver esto. Pero no es solamente esto, Isaías también habla sobre esto en Isaías capítulo 57, versículo 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. O sea, también fue profetizado por David. Y David, perdón, por Isaías. E Isaías hablaba del santo. ¿Y quién era el santo? El Dios Todopoderoso, que vino para vivificar el corazón de los contritos. ¿Qué son los contritos? Son todos, no aquellos que se arrepienten de sus malos caminos, aquellos que tienen el nuevo nacimiento y dar un nuevo espíritu a ellos, un espíritu que ellos tenían un malo espíritu y ahí empieza a tener un buen espíritu. Pero Ezequiel también habla sobre esto en Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. O sea, era profetizado por Ezequiel un nuevo corazón. Y tiene muchos predicadores que cuando hablan de esto, que va a quitar el corazón físico y poner un corazón de carne, pero no es esto o que es profetizado por Ezequiel. Un nuevo sentimiento, un nuevo pensamiento, un nuevo espíritu. La verdad, dejamos para atrás el viejo hombre, la vieja naturaleza y empezamos un nuevo nacimiento. Y esto vemos en el Antiguo Testamento cuando Ezequiel habla sobre esto, cuando Isaías habla sobre esto, cuando David habla sobre esto. Y ahí nos vamos al Nuevo Testamento.
Nuevo Testamento, ¿usted cree que habla sobre el nuevo nacimiento? Vamos a ver en Juan capítulo 3, versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, Jesús acá es muy claro con esto. Él habla muy en serio. Jesús habla con Nicodemos y habla con usted y conmigo. O sea, tenemos que hacer algo, tenemos que nacer de nuevo, tenemos que tener un nuevo nacimiento para que podamos ver el reino de los cielos, ¿verdad? Nacer de nuevo. Tenemos que nacer de nuevo. Tenemos que tener el reino de Dios para que tengamos el reino de Dios, la eternidad, la vida eterna, la nueva Jerusalén. Usted y yo tendremos que nacer de nuevo, tener un nuevo nacimiento. Si esto no pasa con usted y conmigo, la verdad que ya estamos en el infierno. O sea, hicimos todo este estudio del regreso de Cristo, de la nueva Jerusalén. Hicimos todo esto ¿para qué? Para decir a usted y a mí, ¿no?, que si nosotros no tuviéramos un nuevo nacimiento, nosotros no vamos a estar con Dios. Esto es lo que dice la palabra, hermano. Ah, pastor, pero no puede tener una forma diferente. No va a tener una forma diferente. La forma diferente, la única forma que tiene es a través de Cristo Jesús. Nada más. Y vemos que los apóstoles hablan sobre esto. Y Pablo habla con nosotros en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. O sea, esto es muy fuerte porque Pablo acá es muy incisivo. Él ha dicho que si estamos en Cristo, somos nueva criatura. Tenemos un nuevo nacimiento. Y mira, tenemos muchos cristianos que todavía no nacieron, no tuvieron el nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque vemos muchos cristianos que nos dicen, no, pastor, yo nací así, yo voy a seguir así, yo no puedo ser transformado, yo no puedo cambiar. Ok, lo siento, que tenga un buen infierno, porque la verdad, si estamos en Cristo, tenemos que ser una nueva criatura. Tenemos que ser, no hay vuelta. No tiene por dónde salir. Tenemos que ser una nueva criatura. Y Pablo habla también en Efesios capítulo 2, versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Aleluya. O sea, si estamos en el pecado, estamos muertos. Y la muerte, usted me va a decir, no, pastor, porque yo trabajo, yo tengo mi familia. No es esta muerte, no es esta vida, es la vida eterna. Si estamos viviendo una vida de pecado, estamos muertos. Pero Pablo nos habla acá en Efesios diciendo que estábamos muertos, pero con Cristo nosotros fomos resucitados. Es esto que pasa. Efesios capítulo 4, versículo 24. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Aleluya, nuevo hombre. Nuevo hombre es nueva mujer también. Hombre, el ser
humano, ¿verdad? O sea, usted es un nuevo hombre, renacido por Cristo, animado, vivificado por Dios. O sea, si usted tiene a Cristo, si usted es una nueva criatura, si usted tuvo el nuevo nacimiento, la verdad que nos vamos a encontrar en el cielo, ¿verdad? Vamos a estar en el cielo y va a ser una gran bendición, alabando al Señor todo el tiempo. Pero había muchas dudas sobre esto y Pablo habló con la iglesia de Corintios, habló con la iglesia de Éfeso y ahora va a hablar con la iglesia de Colosos. En Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14. Y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra vosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. O sea, después de decir que estábamos muertos en el pecado, en las transgresiones, en las cosas malas, estábamos muertos porque seguíamos la ley mosaica, pero Jesús vino y murió por nosotros y nos dio la vida. Jesús nos dio la vida. Él pagó todo que había, el acta de los decretos que había contra nosotros. Él pagó con su sangre. Él pagó con su vida. Pero la palabra del Señor habla de esto, del nuevo nacimiento. Entonces, si usted y yo somos nacidos de nuevo, tenemos este nuevo nacimiento, nosotros fomos resucitados del pecado y tenemos una nueva vida a través de Cristo Jesús. Y Pedro nos habla en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva y por la resurrección de Jesucristo de los muertos. O sea, Él nos ha regenerado, nos dio una nueva vida, nos dio una esperanza de la vida eterna, ¿verdad? Tenemos la esperanza de la vida eterna con Cristo. Entonces, esto solamente van a tener aquellos que tienen un nuevo nacimiento. Si esto no pasa con usted, tenemos que hablar, porque esto es fundamental. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Siendo renacidos no de semiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. O sea, regenerar. Nosotros fomos regenerados, fomos gerados nuevecitos, usted y yo. Esto solo se puede por Cristo. No por otra, no tiene otra forma. No, pastor, pero si yo soy bueno, mira, ser bueno es obligación de nosotros. Hacer las cosas bien es obligación de nosotros. Hacer buenas obras con personas que necesitan, esta es mi obligación y tu obligación, ¿verdad? Pero solamente somos regenerados a través de Jesucristo, más nadie. Pero usted me preguntaría, nacer de nuevo, ¿o qué significa esto, pastor? Mira, significa recibir a Jesús. Recibir a Jesús es hacer un conjunto de cosas que aceptar a Jesús,
aceptar a Jesús, es caminar con Él, es vivir con Él, es creer que Él está con usted. Recibir a Jesús es obedecer a sus enseñanzas, obedecer lo que Él tiene hablado en su palabra, los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Usted va a ver todo que Él nos enseña. Recibir a Jesús es seguirlo. No es simplemente, pastor, pero yo voy a la iglesia. Mira, en ningún lugar usted tiene que ir a la iglesia. Usted tiene que buscar a Dios, buscar a Jesús, seguir a Jesús. Pero pastor, ¿cómo yo puedo hacer esto? En su casa usted puede hacer. Entonces está diciendo que yo no necesito ir a la iglesia. La verdad, no estoy en contra de la iglesia. Mira, si usted está bien en la iglesia, quédate allá. Quédate allá. No hay ningún problema. Pero busque seguir a Dios. No una iglesia, no una denominación, tampoco una religión, más que pueda seguir al Señor. Pero, ¿o qué significa nacer de nuevo? San Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, Jesús nos deja muy en claro aquí que nosotros, cuando creemos, cuando seguimos, cuando obedecemos, somos hechos hijos. Hijos de Dios. No somos más bastardos, pero somos hijos de Dios. Y Dios quiere esto para nosotros. Nosotros somos engendrados en Cristo, ¿verdad? Y pasamos a ser hijos no por voluntad de hombres, y sí por voluntad de Dios. Ser hijo, ¿o qué es? Es ser engendrado de Dios, que está lá en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, que ya leemos. Ser hijo es ser vivificados por Dios, que está en Efesios capítulo 2, versículos de 1 a 5. Ser hijos es ter la semilla incorruptible de Dios, que se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Ser hijo es ser una nueva criatura. Una nueva criatura, según leemos en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Entonces, tenemos que ser hijos. Y vemos al Señor hablando acá en Juan capítulo 3, versículo 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? O sea, vemos que este nacimiento es un nacimiento que viene de arriba. El nacimiento de Dios, el nacimiento que es el nacer de nuevo. Ese nacer de nuevo es nacer de nuevo en un nuevo sentimiento en nuestro cuerpo, un nuevo sentir que tenemos, un nuevo pensar en nuestra alma y un nuevo espíritu. Esto es el nacer de nuevo que el Señor habla con Nicodemos. Pero usted me preguntaría, ¿cómo puede el hombre nacer de nuevo? ¿Y quién opera la regeneración? ¿Verdad? Jesús no usó la figura del nuevo nacimiento en vano. Al revés, al usarla también apelaba a la verdad de que nadie es capaz de hacer como con respecto al nacimiento mismo.
Por lo tanto, el hombre nunca podrá, por su propia acción y obra, nacer de nuevo. Es decir, regenerarse a sí mismo. El hombre no puede hacer una autorregeneración. No es por él. No es por él. Y vemos lo que Dios habla aquí con Nicodemos. Debemos recordar aquí que Nicodemos era un celoso fariseo y con toda su piedad estaba familiarizado con la idea de que la salvación se obtenía por el esfuerzo humano, por las buenas obras que iba a hacer y por guardar la ley mosaica, la ley de Moisés. Pero la verdad no es así. La salvación no es por nuestra fuerza, la salvación no es por nuestras buenas obras, por nuestro buen trabajo. La salvación no es porque obedecemos las leyes de Moisés. Es solamente a través de Jesucristo. Y vemos esto en Juan capítulo 3, versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Sin embargo, la enseñanza de Jesús confronta este concepto erróneo al mostrar que la salvación es un regalo de Dios. Para hacer esto aún más claro, Jesús ilustra la incapacidad humana en el nuevo nacimiento al referirse al viento. El hombre no tiene la capacidad de hacer el nuevo nacimiento. Y Jesús habla de esto aquí en Juan capítulo 3, versículo 8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Aquel que es nacido del Espíritu. Nosotros no sabemos de dónde viene y de dónde va. Nadie controla el viento. Y la verdad, nadie puede controlar lo espíritu. Lo espíritu es soberano, lo espíritu, él hace la regeneración en nosotros por voluntad propia. Lo espíritu tiene la acción incomprensible, una acción misteriosa, una acción libre y independiente. No necesita de usted y de mí, no necesita del permiso de cualquiera. Nacer de nuevo solamente por lo Espíritu Santo a través de Jesucristo. Y vea que cuando hablamos del Espíritu Santo estamos hablando de la Trinidad, ¿verdad? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, nadie puede hacer diferente, ¿verdad? El decir esto, Jesús simplemente estaba enseñando que así como nadie puede controlar de dónde sopla el viento en la tierra, el Espíritu es completamente soberano. Entonces, que esta soberanía del Espíritu puede estar en tu vida y en mi vida. Y nos vamos a quedar por aquí y vamos a seguir este tema del próximo viernes. Te esperamos en el próximo viernes para seguirnos hablando sobre la nueva vida, ¿no? Así el nuevo nacimiento. Si tiene dudas, si tiene preguntas, si quiere poner algo, escribe aquí abajo para nosotros, para que podamos saber o qué usted piensa de este tema. Y te recordamos que en el próximo domingo tenemos Santa Cena, ¿verdad? Santa Cena del Señor. Sí, ya empezamos el mes de septiembre y ya tenemos alabanzas nuevas que vamos a estar alabando al Señor en el próximo domingo. Te invito
a estar con nosotros. Venga con nosotros. Venga a platicar la nueva vida. Venga a practicar con nosotros. Venga a vivir esto que el Señor tiene para tu vida y para mi vida. Este nuevo nacimiento en nombre de Jesús. El próximo martes vamos a tener los servicios de oración mensual. Entonces usted es nuestro invitado. Este servicio no es grabado para que podamos tener más libertad de orar, de hablar con el Señor. Entonces traga sus peticiones y juntos vamos a orar en nombre de Jesús. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga su casa, su familia y que podamos estar juntos en este domingo en nombre de Jesús. Dios te bendiga.